Bueno chicos, seguimos en el punto 8 y en este vídeo vamos a ver el punto 2, cómo se representan las funciones. Bueno chicos, vamos al punto 2, cómo se representan las funciones. Vamos a ver distintas formas de ver un poco cómo se representan y cómo se interpretan también. Vamos a ver aquí una representación mediante su gráfica. Vamos a ver qué es lo que quiere decir los datos que tenemos aquí en la gráfica y cómo los vamos leyendo. Es muy importante entender primero el concepto o la idea, ¿no?, de lo que quiere decir la gráfica y a partir de ahí pues ir interpretando los datos. Mira, en este caso es una gráfica que representa el índice del precio de la vivienda, lo que ha ido subiendo o bajando a lo largo del tiempo. Aquí en el eje X representamos los años, desde el 92 hasta el 16, y en la parte del eje de las Y pues representamos el porcentaje, ¿vale? Punto de partida 100%, y a partir de ahí pues vamos viendo cómo va fluctuando, cómo va subiendo o bajando el precio de la vivienda a lo largo del tiempo. Bueno, vamos a responder a estas siguientes cuestiones y vamos a ir viendo lo que nos piden. El apartado A dice: ¿qué quiere decir que la gráfica arranque en el 100%? ¿Te parece razonable? Bueno, pues la respuesta estaría aquí. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues la gráfica describe la variación en porcentaje del precio de la vivienda en una región desde 1992 hasta 2016. Eso es lo que quiere decir, la gráfica, es decir, la variación del porcentaje del precio de la vivienda desde el 92 hasta el 16. ¿Qué quiere decir que comience en el 100%? Bueno, pues que como nosotros como referencia como precio de referencia, vamos a partir del año 1992, ¿de acuerdo? Lo cual es razonable, ya que en este año comienza el estudio, es decir, nosotros vamos a partir del 100% aquí. Entonces, bueno, a partir de aquí, como referencia a este año 92, pues vamos a comparar los demás años del precio de la vivienda. El apartado B. El máximo fue del 115%. ¿En qué momento ocurrió? Y contesta aproximadamente. Bueno, pues el 115, nos buscamos el 115, que fue aquí el máximo, y si os fijáis, pues corresponde al año aproximadamente 2005. ¿Vale? Eso es fácil, el año 2005. ¿Cuál fue el mínimo? ¿En qué momento sucedió? Bueno, pues el mínimo lo tenemos aquí, y aproximadamente pues fue en el año 2013, y aproximadamente pues entre 85 y 90, pues 87 más o menos, ¿no? Aquí fue, ¿no? El mínimo fue del 87% y sucedió pues en 2013. Y luego, ¿cuál fue el índice del precio en el 2006? Bueno, pues en el 2006, buscamos el año 2006, que estaría aquí, y nos vamos a ver en qué año fue. 2006 fue del 110%, es decir, en el 2006 el precio de la vivienda desde 100 a 110% había subido un 10%, ¿vale? Es decir, lo tenemos aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso sería la interpretación gráfica de un ejemplo de una función. Bueno, vamos a ver este ejemplo. Vamos a ver cómo representaríamos la siguiente función mediante la lectura de un enunciado. Fijaros, dice: María salió de su casa en la playa a las 9 de la mañana. Caminó 45 minutos hasta la cima de una colina que está a 250 metros de altura sobre el nivel del mar. Se quedó 10 minutos contemplando las vistas y tardó 30 minutos en volver a casa. A ver cómo podríamos representar esta función mediante este enunciado, ¿vale? Entonces, tenemos aquí la representación gráfica. Fijaros, tenemos un eje X donde aquí representamos el tiempo, y luego tenemos un eje Y donde le vamos a representar la altura. Entonces, fijaros, dice: sale de su casa a las 9. A mí me da igual la hora aquí, ¿vale? Yo lo que estoy contabilizando aquí es el tiempo en minutos, ¿de acuerdo? Entonces, sale a las 9 y camina 45 minutos. Es decir, partimos de que aquí es el minuto 0 y llega hasta 45 minutos, ¿de acuerdo? De 0 a 45, y resulta que sube a 250 metros de altura, es decir, de 0 a 45 subiría hasta 250 metros de altura. Aquí tenemos la altura en el eje Y.
¿de acuerdo? Llegaría hasta aquí. Luego dice que se queda 10 minutos contemplando las vistas, es decir, durante 10 minutos ni sube ni baja, se queda ahí en ese sitio, pero el tiempo transcurre, por lo tanto 45 minutos a 55 minutos, 10 minutos, ¿vale? Y luego dice que tarda 30 minutos en volver a casa, es decir, tendrá que descender de 250 a 0 en 30 minutos, es decir, de 55 a 85, con lo cual la gráfica terminaría con esta pendiente de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, mediante un enunciado, pues tendríamos representación de esta gráfica, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo representamos las funciones mediante una tabla de valores. Bueno, es muy fácil. Aquí tenemos una función ya despejada la y, es decir, x cuadrado más 1 sería mi función, y hacemos una tabla de valores, ¿vale? Valores para la x, los que queramos. Sustituimos estos valores de la x aquí y calculamos los valores de la y. Una vez que ya tenemos pues, los puntos de cada coordenada, los representamos en mi eje de coordenadas. Vamos a empezar por ese punto de ahí, el menos 2, 5, por menos 2, 5 estaría aquí, menos 2, 5. Vamos al siguiente punto, menos 1, 2, el menos 1, 2 estaría aquí. Luego vamos al siguiente punto, el 0, 1, que estaría aquí. El siguiente punto, el 1, 2, que estaría aquí. Y el siguiente punto, el 2, 5, estaría aquí. Una vez que ya tenemos los puntos, unimos y obtenemos la función trazada. Es muy sencillo. Miramos una tabla de valores y hacemos la representación en el eje Y, en el eje X, y ya tendremos la tabla. Ahora vamos a ver, mediante su expresión analítica o fórmula, cómo podríamos hacer la representación también de una función. Bueno, vamos al siguiente caso, donde vamos a representar una función mediante su expresión analítica o fórmula. Bueno, imaginaros aquí una fórmula de una ecuación física, donde nos dicen, bueno, que una bola se deja caer por un plano levemente inclinado. Esta bola lleva una aceleración de 20 centímetros por segundo. Y luego lo que nos dicen es que la distancia E en centímetros que recorre en función del tiempo en segundos viene dada por esta fórmula de aquí, E igual a 10 t cuadrado. Entonces, esta va a ser mi función. Lo que tengo que hacer con esta función es, lo primero, hacer una tabla de valores, ¿vale? Entonces, hacemos una tabla de valores donde el tiempo lo tenemos ahí y el espacio que recorre, que va a ser 10 t cuadrado. Entonces, bueno, pues vamos a poner algunos tiempos. Vamos a partir partimos de 0, que esto va a ser 0. 1 pues sería 10, ¿verdad? 2 sería 40, por ejemplo. 3 sería 90, ¿no? 3 por 3, 9, por 10, 90. Y así fijaros que, bueno, pues conforme aumenta el tiempo, el espacio aumenta también de forma muy grande, es decir, de forma exponencial. Bueno, entonces vamos a ver cómo podríamos representar la gráfica de esta función. Pues vamos allá. Aquí tendríamos un momentito. Vamos a hacer aquí, por ejemplo, este va a ser mi eje Y. Y este va a ser mi eje X. Este va a ser el Y. Este va a ser el X. Aquí en el eje Y voy a representar el espacio. Y aquí en el eje X lo que voy a representar es el tiempo. Bueno, el espacio aquí en centímetros y el tiempo aquí en segundos. Entonces, fijaros que aquí tengo que utilizar como escala, mayor escala en el eje Y, tengo que utilizar escalas más grandes, en el eje X escala más pequeña,
porque si no va a salir un poco rara la gráfica. Entonces voy a hacer aquí pues la división para los segundos. Vale, vamos a dejarlo ahí, que es hasta donde llegamos. Y aquí tendríamos el tiempo 0, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, ¿vale? Y aquí en el eje Y, a ver cómo podríamos representar ese espacio. Pues podríamos hacerlo de 2 en 2 a lo mejor, ¿no? 10, 20, 30. Vamos a hacer aquí, por ejemplo, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y por aquí arriba va a quedar 90. Bueno, más o menos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que queremos ver es la tendencia que tiene la función. Entonces, para el punto 0, 0, partiríamos de aquí. Para t igual a 1, el espacio sería 10, estaríamos aquí. ¿Vale? Para t igual a 2, el espacio sería 40. Esto vendría aquí. Para t igual a 3, el espacio sería 90. Y aquí vendría más o menos, porque ya casi me he salido del... Y fijaros que la tendencia que tiene es esta de aquí. Es una función que va creciendo muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido. Entonces, esa sería la tendencia de la función. Conforme aumenta el tiempo, pues el espacio aumenta también bastante. Entonces, esta sería la representación de esta función mediante una fórmula. Cuando nos den la fórmula, lo que tenemos que hacer es plantear a partir de la fórmula nuestra tabla. Y a partir de la tabla de datos hacemos ya la representación de la función.